Tomamos esta parte de la escritura que hemos leído aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 6, para hablar del tema asómate por una ventana a la eternidad, segunda parte. Porque la primera parte hablamos el viernes y no nos alcanzó. Entonces vamos a hablar bajo este tema, asómate por una ventana a la eternidad, segunda parte. Estuvimos, solamente para los que no pudieron venir el viernes, estuvimos aclarando que los seres humanos estamos expuestos a todas las cosas seculares, materiales de esta vida, y que también los hijos de Dios estamos en la misma posición, que esta situación nos hace estar más en contacto con lo humano y material que con lo espiritual, y que de acuerdo a esas cosas entonces comenzamos a ver la vida, y se hace difícil contemplar lo que realmente está pasando. Aclaramos que lo que nosotros vemos es solamente, como dijo alguien, la punta del iceberg. O sea, un iceberg es un bloque de hielo muy grande que se desprende de los polos y que comienza a andar sobre todo en esos mares del Atlántico Norte o en los mares del sur. Entonces se ve una parte flotando, es peligrosísimo, los barcos se pueden chocar si no son barcos especiales, se pueden voltear, se pueden hundir, que eso fue lo que pasó con un famoso barco que se volvió histórico, que se llamó, ¿cómo era? Titanic, ¿cierto? ¿Y por qué le llamaron así? Porque el que lo hizo dijo: ni siquiera Dios puede hundir este barco. Y se hundió en el primer viaje. Pero lo que se ve de un iceberg es una parte mínima, porque debajo del agua es más grande que lo que se ve encima. Entonces, lo que nosotros vemos con nuestros ojos es solamente la punta del iceberg. Lo que hay realmente detrás de todo lo que nosotros vemos es mucho más grande que lo que vemos con estos dos ojos. Y por eso el día viernes usamos un texto para entrar en este tema que pusimos: asómate por una ventana a la eternidad. ¿Y cuál fue el texto que usamos? Ese texto allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, cuando Juan dice: y yo oí la voz de uno que hablaba y me dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y luego él dijo: y al instante yo estaba en el Espíritu. Y ya comienza a describir lo que vio. Pero lo usé para explicarles cómo, mientras nosotros estamos sujetos a lo que solamente vemos, cuando estamos impregnados de lo que solamente son circunstancias materiales, lo que hay a mi alrededor, el trabajo, el dinero, el valor del dinero en nuestro lugar, las personas, los problemas, lo que me rodea, etcétera, las guerras que hay, las enfermedades, los dolores, las angustias de la gente. Mientras solamente veo eso, esas cosas me amarran y como que ejercen sobre mí una presión para literalmente, como diría uno, aplastarme contra el piso. Esa es la fuerza de la gravedad. Normalmente dicen que hay unos 1000 kilos de presión sobre cada persona y sobre las cosas en la atmósfera, y por eso es que nosotros nos mantenemos pegados al piso, gracias a Dios.
porque si no salíamos volando, hermano, y sería terrible. El Señor creó todas las cosas en orden, pero para poder ver lo que Dios hace, no podemos verlo mientras estamos impregnados de lo material. Por eso las personas podrán ver una misma circunstancia de maneras diferentes. El que solamente lo vea material, incluso va a pelear y va a hacer guerra contra el que pueda mirar por una ventana hacia lo eterno. Porque son dos cosas diferentes. El Señor lo dice en el libro de Primera de Corintios, dice: las cosas espirituales se han de entender con una mente espiritual, porque dice, esta naturaleza humana y carnal, dice, no percibe las cosas de Dios, no puede, esta mente no puede. Entonces, ¿qué ve uno? Ve lo que pasa. Y si usted ve, por ejemplo, el ambiente de lo humano, los reinos de la tierra, los gobiernos de la tierra, usted se molesta y se enoja porque hay injusticias y hay cosas que a usted no le gustan, ¿verdad? ¿Cuántos saben a ciencia cierta o son conscientes? Hay cosas que a usted no le gusta de lo que pasa aquí abajo. Por ejemplo, algunos de nosotros no estamos contentos con los impuestos que nos cobran, ¿cierto? Es que hay que pagar impuestos por todo. Y a veces el que tiene que pagarlo no los paga, y uno que necesita ese dinerito, uno sí le toca, y bueno, y comienza usted a oír. O suceden cosas como las que están sucediendo en Europa o en nuestro propio país, los inmigrantes que vienen corriendo, por ejemplo, desde Siria, desde Afganistán y de otros países así como Irak, etcétera, tratando de alcanzar Europa, y los ponen a cruzar en una balsa que se voltea. Y en esta semana hubo una noticia que conmovió al mundo, porque le tomaron la foto a un niñito como de 3 añitos muerto a la orilla del mar en una playa en Turquía. Murió la madre, murió los 2 niños y el padre quedó vivo. Es una situación trágica. A cualquiera le parte el alma saber que las personas vienen huyendo de una situación donde cree que van a morir para siempre morir. Y morir supuestamente sin la, ¿cómo se llama eso? Cuando alguien se identifica con uno. Morir sin la simpatía de los demás, porque esta familia habían pedido asilo político a un gobierno, no quiero decir lo cual, porque no estoy aquí para poner a nadie por el piso, pero habían pedido asilo político a un gobierno y se lo negaron. Pero la tía de ese niño, hermana de esa mujer que falleció ahogada con los 2 niños, vive allá en ese país. Y ella también hizo diligencias y también le negaron. Entonces ella, haciendo un mejor esfuerzo para que su hermana querida y sus sobrinos y su cuñado pudieran a lo menos salir de donde ya los iban a matar en medio de las bombas y las guerras terribles del mundo, entonces ella le envió un dinerito, porque ella está ganando de este lado del mundo un mejor dinero. Le envió un dinerito a su familia y ella fue la que les ayudó para que ellos de alguna manera se escaparan de la muerte. Entonces, si usted no ha visto las noticias completas, pues yo alcancé a ver en un momentito que tuve la oportunidad, puse un noticiero internacional de esos de por allá de otras partes, y ahí estaba la mujer llorando y diciendo que ella se sentía culpable porque ella era la que le había enviado ese dinerito a su hermana querida y a su sobrino y a su cuñado para tratar de que llegaran. Pero la noticia se volvió escandalosa, porque resulta
que ahora que aparece semejante tragedia y que la mujer dice, y el gobierno de este país que nosotros le pedimos que por favor, y ni siquiera como asilado no le dieron asilo, entonces en ese mismo día sale un representante del gobierno a decir, le queremos decir públicamente al señor fulano de tal que se salvó, que le concedemos asilo. Entonces sale el hombre con su cara, su mirada perdida, como sucede cuando uno pierde todo lo que más quiere y uno, después de tenerlo todo, no tiene nada, ni siquiera esposa ni hijos. Y les dijo, muchas gracias, no necesito asilo, voy a devolverme con mis hijos y los voy a enterrar en mi tierra y me voy a sentar sobre la tumba de mis hijos hasta que yo también me muera. Eso le parte el alma a cualquiera. Si usted tiene corazón, yo supongo que a usted le parte el alma. Pues hay los que solamente ven la noticia, ay, mire, sí, pues es noticia de un ser humano que podría ser usted. Gracias a Dios no es usted, pero podría ser usted. ¿Cuántos me están entendiendo? Son noticias que producen como pánico, como terror, como impotencia, como fastidio, y no haya uno cómo describir lo que puede llegarle al corazón, ¿cierto? Si es así o no es así. También sucede en nuestra tierra, aquí al lado, a 200 kilómetros de acá, está nuestra frontera, también enfrentando una crisis, porque los compatriotas que estaban en el vecino país, a unos los han expulsado y otros, por miedo de que les quiten lo poquito que tienen, también han salido huyendo. Eso es mundial. Eso no es nada nuevo. Así ha sido la vida del ser humano desde que existe esta raza sobre la tierra. De nuestros primeros padres salieron dos hijos que se volvieron muy famosos, uno Caín y otro Abel. Y sencillamente Caín mató a Abel, su hermano, porque le dio fastidio que Dios se había agradado de su hermano, pero no estaba agradado de él porque no supo ofrendar. Y de ahí en adelante ha habido las mismas desgracias una y otra vez. Probablemente a usted se le haya olvidado que en la Segunda Guerra Mundial murieron aproximadamente 50 millones de personas. Probablemente a uno se le olvide que esa ha sido la historia de la raza humana, que unos mueren de una manera, otros mueren de otra. Y cuando uno no se asoma por esa ventana a la eternidad, comienza entonces a sentir que uno también quiere ser entonces no, entonces que me elijan a mí, porque entonces si los demás son injustos, yo sí resuelvo esto. Y entonces usted encuentra, por todas partes estamos en época de elecciones. Todos queremos contribuir para arreglar la vida de nuestra sociedad. Y usted encuentra lanzándose para la presidencia, para las alcaldías, para las gobernaciones, para la asamblea, y usted encuentra unos rostros de niños. Se ven niños que quieren ser o el alcalde, o el gobernador, o el presidente, en sus ansias de todo el mundo querer ayudar. Yo miro la foto y miro la palabra y recuerdo cuando Dios dice: ay de vosotros tierra, cuando vuestros príncipes son muchachos. No porque el muchacho sea despreciable, sino porque no tiene la experiencia. No, la vida no se maneja solo con el saber. Y yo vuelvo a decir lo que les he dicho a muchos jóvenes, se lo he dicho en esta iglesia, se lo vuelvo a decir a usted y a cualquiera. ¿Sabe por qué su padre se merece el respeto? ¿Sabe por qué su madre se merece el respeto? Aunque usted sea ingeniero y su madre sea modista. Aunque usted sea físico cuántico y su padre sea zapatero, ¿sabe en qué le gana a su padre a usted? De lejos. ¿Sabe en qué le gana? En algo que se llama carácter. Yo conozco ingenieros que su papá, que es zapatero, tiene que ir a hablar con fulano de tal para que le dé trabajo.
Porque a aquel le sobra el conocimiento, pero todavía no sabe, no tiene la seguridad emocional, ni siquiera para pedir un empleo. Y lo tienen que apadrinar. No necesariamente siempre es así, pero en muchas ocasiones es así. Yo le pregunto a usted, por ejemplo, que se acabó de graduar, que es ingeniero o lo que el Señor le permita, médico, que no es ningún pecado. Yo estoy totalmente a favor de la educación, no me vaya a malinterpretar. Yo mismo promuevo la educación, pero también tengo que poner las cosas en su sitio. Yo le pregunto a usted que tiene tal vez un conocimiento, gracias a Dios, avanzado, porque es una bendición, pero que no tiene sino 25 años, 27 o 30 años. Dígame, ¿qué se hace cuando se le muere a uno un hijo? ¿Dónde va primero? ¿Cómo se hace un entierro? O dígame usted, que desprecia a su padre o a su madre porque ya está abuelo o abuela, ¿cómo se entierra una esposa? ¿Cuáles son las palabras? ¿Se da cuenta? O no hablemos de cosas tan trágicas, porque es que el pastor es fatalista. Hablemos de cosas más sencillas. Usted está recién saliendo a la vida. Yo le pregunto, ¿cómo se hace para volver a levantarse después de haberse quedado sin trabajo, donde la empresa que trabajaba lo botaron y donde le tocó salir huyendo de esa ciudad para otra para buscar refugio, a ver cómo se hace en la vida? ¿Cómo se hace? Son preguntas sencillas. ¿Cómo lo haría usted? Ahora me entiende lo que le quiero decir. Son los golpes y los trajines de la vida y las angustias que ha pasado su padre o su madre que usted no sabe. Usted probablemente no sepa si a su papá un día lo amenazaron, ni siquiera porque era política la situación, sino en el trabajo. Su papá comenzó a hacer empanadas y de pronto había otro que hacía empanadas, y de pronto a su papá vinieron y lo amenazaron y dijeron: siga haciendo empanadas, y lo matamos por unas empanadas. Y su papá tuvo que seguir haciendo empanadas a pesar de que lo iban a matar para que usted no se muriera, porque era la manera de mantenerlo a usted a flote, vivo, para traerle leche para el tetero. ¿Cómo hace uno? ¿De dónde saca las fuerzas para eso? Dígame en qué libro va a encontrarlo. Por eso cuando yo miro todas esas afiches por todos lados y las caras de algunos muchachos que quieren ayudar, porque quieren, yo no estoy negando que quieran. Pero es que hemos estudiado. Dígame usted, por ejemplo, cómo se enfrenta uno en una guerra mundial. ¿Con el conocimiento? ¿Con lo que sabe de política internacional? ¿Con los estudios que hizo en la universidad de aquí y de allá? Todavía queda vivo en mi memoria la historia que leí y que algunas veces han pasado en documentales, de un señor llamado Franklin Delano Roosevelt, que era paralítico, que era el presidente de los Estados Unidos y que no quería entrar en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que Estados Unidos entró a lo último, obligados. ¿Qué los obligó? Los obligó que vinieron los alemanes, hundieron con sus submarinos unos barcos, y él todavía insistía en que no, hasta que los japoneses vinieron a una de las islas en Hawái, en el Pacífico, y le hundieron una gran parte de la flota que estaba anclada en la famosa bahía de Pearl Harbor, porque Pearl es perla y Harbor es bahía. En la bahía de las Perlas en Hawái hundieron una cantidad de barcos de la flota que tenía estacionada Estados Unidos allá, y entonces se sintieron impotentes, y él hizo una reunión con sus generales y sus consejeros y les dijo: tenemos que atacar a los japoneses.
Tenemos que llegar hasta allá y bombardearlos a ellos, porque si no nos tragan vivos a nosotros. Los japoneses, aunque usted no crea, tenían corazón, oiga. Habían invadido a la China. Y usted ve el mapa de Japón y el de la China, y al lado Japón es así y la China es así. De todas maneras, allá los habían invadido. Y los japoneses estaban dispuestos a tragarse el mundo de este lado. Y siempre leo la historia, o cuando veo el documental, recuerdo y digo, el hombre era paralítico. La historia dice que él andaba en un carro que le habían adaptado para él poder, porque no podía entonces él movía sus cosas solo con las manos. Y en esa reunión estaba sentado ahí en su silla y le dijo a sus jefes del ejército y a sus consejeros: hay que ir y atacar. Le dijeron: por favor, señor presidente, no se puede, estamos muy lejos, no podemos, no somos capaces, no se puede. Pero los japoneses se habían podido de allá para acá, y dice la historia que este señor, siendo paralítico, se agarró de la mesa y pujó y hizo un esfuerzo y se paró de la silla. Y dice que los consejeros vinieron a tratar de déjenme, y les golpeó en la mesa y les dijo, golpeando en la mesa: no me digan que no se puede. Porque él era paralítico y se había levantado de su silla solo para decirles que sí se podía. Dígame, ¿dónde aprende usted eso? ¿En cuál escuela? ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Es el carácter, es lo que hay por dentro. Entonces quisiéramos todos salir a hacer, pero enfoquémonos otra vez en lo que queremos mirar, en lo eterno. Cuando uno solo mira lo material y lo humano, mira eso, entonces hasta uno también quiere ser el presidente, el gobernador, el alcalde, a ver si le resolvemos los problemas a este mundo. Pero cuando uno mira por esa ventana hacia lo eterno, uno se da cuenta que hay algo más allá, por encima de los gobiernos y por encima de los estados y por encima de los que están en esa posición de altura para tomar en cuenta cómo hacer las cosas en esta vida. Por encima de todos ellos hay uno más grande, y la palabra de Dios dice: sobre el grande hay otro más grande. Y dice: y sobre el más grande está Dios sentado en su trono. Y cuando uno se asoma por esa ventana a la eternidad, uno se da cuenta que no somos producto de la casualidad en esta vida, que no somos, como nos pretenden poner en la cabeza, un número más, porque su número es 150 millones, no sé cuánto, ese es su número, ese es usted. Y cuando quieren identificarlo a usted, no le preguntan dígame su nombre, le dicen dígame su número. Y si usted no se sabe su número, ahí quedó. Si usted no se sabe su número, no le pagan el cheque. Si no se sabe su número, no puede pedir una línea telefónica. Si no se sabe su número, no le van a dar un celular. Si no se sabe su número, no puede pedir registro de agua para la casa que compró. Si no se sabe su número, no le van a vender nada, porque usted, aparentemente a los ojos del mundo, es un número. Pero cuando uno mira por una ventana a la eternidad, uno se da cuenta que para los efectos de Dios, nosotros no somos un número y no somos producto de la casualidad. Somos criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios, que desde antes que naciéramos Él ya nos conoció y sabe quiénes somos. ¿Cuántos están entendiendo esa palabra? A veces uno cree que nadie sabe lo que me pasa y uno se amarga porque estoy enfermo y nadie me ha venido a visitar, ni el pastor. Y los hermanos no me quieren, no me vinieron a ver. Y casi me muero. Y si no hubiera sido por el Señor, hoy no estaría aquí. Por eso es que no voy a volver a la iglesia.
Así lo vemos nosotros cuando lo miramos desde acá. Pero cuando lo vemos desde la ventana que se asoma a la eternidad, nos damos cuenta que hay un Dios que quiere que yo aprenda a depender de Él. Que los momentos donde aparentemente todos nos dejan solos no han sido únicamente un sentimiento de los seres humanos, sino que el Señor Jesucristo mismo, cuando iba en ese camino al Calvario y luego lo ponen en la cruz por llevar sus pecados y los míos, Él también gritó desde la cruz: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Que es un sentimiento que nos ha pasado a todos, porque todos quisiéramos que los ojos del mundo se centraran sobre mí, para ayudarme a mí, para bendecirme a mí, para sacarme a flote a mí, porque yo soy importante, porque yo me merezco la gracia de Dios, porque yo me merezco el amor de todos, porque yo merezco que mis hermanos me ayuden, porque yo merezco, ya es que si no me ayudan yo me voy porque yo lo merezco. Pero cuando uno se asoma por esa ventana a la eternidad, uno comprende que es el Señor que quiere que nosotros entendamos que Él siempre estará con nosotros para que se cumpla su palabra cuando dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo tú, oh Dios, me recogerás. Y mire que habla hasta del padre y de la madre. Y mire que deja de último a la madre, porque se supone que en esta vida el último que lo deje a usted sea la madre. Cuando dice aunque mi padre y mi madre me dejaran, está hablando de algo más profundo de lo que usted se imagina. Porque se supone que nosotros los seres humanos, el último que esperaríamos que en la vida nos abandone y nos deje sería la madre. Que nos deje hasta el papá, que nos deje el hermano, que nos deje el pastor, que nos dejen los diáconos, que nos deje el hermano en Cristo, que nos deje la iglesia, hasta allá. Pero mi mamá, no, mi mamá nunca me va a dejar, piensa uno. Se da cuenta de lo que piensa el ser humano, pero Dios, que sabe lo que piensa el ser humano, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran. O sea, aunque se cierren todas las opciones en esta vida, hasta la madre quedó ya por fuera de mi agenda. Dios quiere enseñarnos: con todo, Jehová mi Dios me recogerá. Usted y yo tenemos que estar preparados para que en esta vida nos dejen, para que nos dejen solos. No es que sea bonito, no es que sea agradable a los sentimientos, pero tenemos que estar preparados por si acaso nos llegan a dejar solos. No es que nos van a dejar solos, pero ¿y quién sabe? Y si de pronto nos dejaran solos, yo le pregunto, si usted me mira a los ojos así con sinceridad, yo le pregunto: ¿usted está preparado para que la gente lo deje solo? ¿Usted está preparado para que lo dejen solo? ¿Para que la dejen sola? Pues cuando todo va bien, uno dice: ¿a mí qué me importa? Dejen solo, estoy bien, gracias a Dios. Así piensa el ser humano cuando se siente bien. Mira su cuenta, está bendecida la cuenta bancaria, mira la billetera, gracias a Dios tiene 2 o 3 pesos ahí. La casa está a nombre mío y todo. Vaya y pregúnteles a los que están en la frontera. Pregúnteles a los que le acabaron de tumbar la casa. Pregúntele a los que los hijos quedaron del lado de allá y ellos están del lado de acá. Vaya y pregúntele a los que antes se sentían que tenían y ahora lo que traían no les alcanza sino para tomarse un café con leche. Que están recibiendo la sopa de caridad, que alguien la preparó en algún lugar y traen un platico de sopa para entregarle. Y usted y yo que decíamos que no tomo sino de esto, que no como sino de aquello, que para mí si no como de esto, eso no es comida, ahora con ansias esperando para recibir el único platico de sopa. Y haciendo la fila
y haciendo la fila. Ay, orando, así no sea creyente, Dios mío, que me alcance también a mí, aunque sea un platico de sopa. Pregúnteles a ellos. ¿Está usted preparado para que lo dejen solo? Porque cuando uno cree tenerlo todo, uno dice, a mí qué me importa. Pero cuando la vida se torna entre gris y oscura, y cuando el escenario cambia, y cuando yo ya no soy el que tengo, cuando dependo de lo que Dios pueda hacer, entonces, Dios mío, porque el mundo es tan injusto. Mire que yo me asomé y vi a aquellos comiendo en un restaurante y habían pedido una cazuela especial, una comida así que costaba tanto, y yo no quería tanto. Yo solo quería que fuera un pedazo de yuca y un pedacito de lo que sea para acompañarlo, pero no hay. La Biblia dice del hijo pródigo que quería comer de la comida que los cerdos comían y nadie le daba. ¿Usted cree que es nuevo? No es nueva la historia de este mundo, pero cuando uno se asoma por una ventana a la eternidad, uno se da cuenta que lo que Dios está haciendo es claro y sencillo, permitiéndole a cada uno la oportunidad de bajarse de esa nube del orgullo, de bajarse de esa nube de la prepotencia y reconocer que hay un Dios en el cielo. Así, cuando las cosas están bien, uno no lo quiere reconocer. Porque cuando todo está bien, ¿por qué no vino a la iglesia? No tengo tiempo. ¿Por qué no vino a la iglesia? Estaba cansado. ¿Por qué no vino a adorar al Señor? Por esto, por aquello, por lo otro. Pero Dios sabe y conoce. Es bueno asomarse por esa ventana hacia lo eterno y mirar. Quiero mencionarles a ustedes el caso de Daniel, porque nosotros por lo general miramos la palabra de una manera aislada. Leemos este capítulo 6 y nosotros hablamos de Daniel en el foso de los leones, porque ese es el subtítulo que se le puso al capítulo. Hubo un profeta, un hombre que creyó a Dios y que según algunos dicen que era político. Y yo se lo puedo demostrar a usted por la Biblia que el hombre no era político. Mire, el primero que lo trajo a Daniel, que era joven cuando lo trajeron, desde Judá hasta Babilonia, fue Nabucodonosor. Y durante el reinado de Nabucodonosor, este Daniel, que tuvo que pagar unos precios terribles, porque eso es lo que la gente también pasa por alto, que para uno recibir las cosas que Dios ha determinado, no se imagina las cosas que tiene que pasar. Daniel fue puesto bajo el cuidado de los eunucos. ¿Qué quiere decir? Usted ahora me entiende. Un eunuco era un hombre al que lo operaban para que no pudiera funcionar como hombre, para que pudiera estar en el palacio de los reyes, porque el rey quería que el que sirviera lógicamente fuera elegante y todo, pero los reyes tenían una cantidad de mujeres y muy hermosas, entonces existía ese conflicto allí de intereses. Quiero que sea una persona inteligente, quiero que sea una persona joven, quiero que sea una persona elegante, pero al mismo tiempo que no me quite mis mujeres. Entonces los operaban y los convertían en eunucos, sin derecho a tener una familia, sin derecho a tener una esposa. ¿Ahora me entendió lo que le quiero decir? Pero Daniel prosperó durante el reinado de Nabucodonosor y llegó a ser jefe. Pero cuando Nabucodonosor se murió, él tenía un hijo que se llamaba Belsasar. Y cuando cambian los gobiernos, siempre cambian los ayudantes. Siempre es así. Usted lo sabe. Si aquí es un estilo que cada 3 años, cada 4 años, lo que sea, y el ministro de gobierno, cuando ya terminó ese gobierno a otro, entró otro, ya a ese lo quitaron, puso otro. Igual ha pasado en toda la historia. Se murió Nabucodonosor, que la Biblia no dice cuándo se murió, pero se murió, y el hijo de él llegó a ser rey.
y Daniel ya no era el jefe. Y ya no estaba ahí. Todavía seguía siendo Daniel, pero estaba allá a un ladito. Le hago esa pregunta: ¿está usted preparado para bajarse de la posición en la que se encuentra? ¿Está usted preparado para pasar de primer ministro probablemente a enfermero? Daniel, ¿por qué yo sé? Porque mire lo que dice la Biblia. El día que se murió Belsasar, que era el hijo de Nabucodonosor, fue porque Belsasar mandó a traer de la casa de Dios los vasos de oro y los utensilios de la casa de Dios para usarlos para beber vino y emborracharse con las mujeres y las amantes y con todos los que tenía en su reino. Y mientras él estaba divirtiéndose en su banquete y usando los vasos sagrados de la casa de Dios, dice, él vio una mano que escribía sobre la pared. Y cuando vio esa mano, dice, le daba una rodilla contra la otra y se le fueron todos los ánimos al piso. Y el hombre se angustió terriblemente y mandó llamar a todos los magos, los sabios, los entendidos. Dice, y nadie le pudo interpretar. Él dijo, si alguien me interpreta esto, le voy a poner un collar de oro, lo vamos a vestir de un vestido especial y será el tercero en el reino. Nadie pudo. En eso dice, llegó la reina y le dijo, oh rey, no te pongas así. En tu reino hay uno. O sea, todavía estaba ahí, pero ya no estaba entre los consejeros ni entre los... ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Porque le dijo, en tu reino hay uno. Ese sabe interpretar sueños, sabe entender cosas misteriosas. Ese tiene el espíritu de los dioses santos en los días de tu padre. Ese fue famoso por eso. O sea, ahora ya no era. Había el testimonio de que él era, pero no estaba entre los entendidos, no estaba entre los sabios, etcétera. Y lo mandan a llamar y le preguntan, ¿eres tú? Sí, yo soy Daniel. Mire esa escritura ahí. Y Daniel le dijo, ah, sí, ya veo. Él le dijo, no, es que si me dice la interpretación, yo le voy a poner un collar de oro, le vamos a poner un vestido especial y va a ser el tercero en el reino. Le dijo, dale tus dones a otros. Yo te voy a decir lo que dice ahí. Dijo, pero antes déjame darte un mensajito. Y lo tomó por cuenta de la palabra. Y le dijo, en los días de tu padre, Dios le dio a él el poder para gobernar. Y ahí es donde yo quiero llevarlo a usted. Uno se asoma por la ventana a la eternidad y uno se da cuenta que es Dios el que tiene el control y el dominio de las naciones. Y le voy a resumir. Daniel le dijo, y a quien él quería mataba, y a quien quería le daba vida. Ese gobernante le dijo, pero cuando su corazón se ensoberbeció, o sea, cuando ya no podía más del orgullo, Dios hizo que lo echaran de entre los hombres. Y fue como una de las bestias del campo. Y le dieron pasto para comer. Hasta que él levantó los ojos al cielo y reconoció que Dios tiene el dominio sobre los reinos de la tierra. Y entonces Dios le devolvió la razón y le devolvió su dignidad. Y luego le dice, y tú sabiendo esto. Todavía no le había interpretado lo que estaba en la pared, pero le dio el mensaje. Y tú sabiendo esto, no te has humillado delante de Dios, sino que de igual manera te has ensoberbecido. Y ahí están los vasos de la casa de Dios. Eso que está ahí son utensilios de la casa de Dios y los has traído para tomar en ellos vino y emborracharte con todos los que te ayudan y con todas estas sus mujeres y sus amantes. Por eso ha salido esa mano y ha escrito en esa pared. Y yo te voy a decir qué es lo que dice.
Le dijo, mene, mene, tekel uparsin. Eso es lo que dice ahí. Y te voy a decir qué quiere decir mene. Ha sido quitado del reino. Tekel ha sido pesado en balanza. Te encontraron que te faltaba. Pérez, te ha sido quitado el reino y se lo han dado a los medos y a los persas. Así de sencillo. Y dice, y el rey entonces mandó llamar a sus sirvientes, y siempre, aunque él dijo que no lo hicieran, siempre le pusieron un vestido especial, siempre le pusieron un collar de oro, y lo proclamaron: desde ahora en adelante este es el tercer señor en el reino. Dice, si usted lee, dice, esa misma noche mataron a Belsasar, y Darío, rey de los medos, tomó el reino siendo de 62 años. Cuando uno se asoma por esa ventana a la eternidad, se da cuenta que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. Dios está en el control. Aunque Daniel estaba ahí, pero ya no era famoso, cualquiera creería, Daniel se le fue el Espíritu de Dios. Daniel como que ya no, ni Dios le habla ni nada. Mire qué cosa tan terrible está pasando acá, y el único que hay es Daniel. Y mire que Daniel ni suena ni truena. Pero yo estoy tratando de decirle a usted, asómese por esa ventana hacia la eternidad y verá que Dios sabe más que nosotros. Y verá usted cómo Dios sí tiene el control de todas las cosas, y cómo Dios es capaz de tener paciencia y esperar. Cuando llegó el momento, en el último día del reinado de Belsasar, oiga, todo el reinado de Belsasar, Daniel pasó incógnito. Y en el último día del reinado de Belsasar, Dios dijo, hora de sacar a Daniel, solo para darle un mensaje al rey. Y ese mismo día mataron a ese rey. Y Daniel entró al reinado de Darío, rey de Media y de Persia, con una corona de oro en su cuello y con un vestido especial, y siendo el tercero en el reino. Y dice, y Darío quiso poner sobre, ahí en el capítulo 4 que leímos, dice, Darío quiso poner sobre el imperio 120 sátrapas y 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, para que los 120 le dieran cuentas a los 3 gobernadores. Dice, pero Daniel era uno de los 3. Dice que era el tercero, ¿cierto? Dice, pero el rey Darío vio, percibió, se dio cuenta que en Daniel había más que en los demás, y pensó en ponerlo sobre todos los 3. ¿Sí lo ha leído? Y los 120 y los 3 gobernadores dijeron no. Ahora, cuando yo le digo esto, usted tiene que tener un panorama claro. Este imperio estaba desde Etiopía hasta la India. Todo lo que hoy es Oriente Medio, Afganistán, Pakistán, India, Irán, y toda esa cantidad de nacioncitas que llaman terminados en Uzbekistán, y todo eso están, y todas esas cuestiones, todo eso estaba dentro del imperio. Turquía estaba dentro del imperio, Egipto estaba dentro del imperio, Libia estaba dentro del imperio y llegaba hasta Etiopía. Todos los países del Oriente Medio, todo el Golfo Pérsico estaban bajo el control, incluyendo las tierras de Israel. ¿Por qué le digo? Porque cuando uno no sabe, no lo puede ver como es. Y Daniel llega a ser uno de los 3 gobernadores, pero los 3 gobernadores dicen, no podemos dejar que lo pongan sobre todos nosotros. Y buscaron, dice, para encontrar de qué acusarlo, dice, y no pudieron, porque no encontraron ninguna falta en él. El hombre no era un político aprovechado. Él era un siervo de Dios, y ellos fueron conscientes de eso y dijeron, ¿sabe? La única falta que podemos encontrar contra él es si la buscamos en relación con su Dios. Porque este hombre religioso sí es.
Ellos lo estaban mirando. Este hombre oraba 3 veces al día. Este hombre era, o sea, hermano, este hombre era lo que era. Porque qué bueno cuando uno es lo que es. Dice la palabra que hicieron un bosquejo de un edicto, se lo presentaron al rey para que en el espacio de ¿cuánto tiempo? De 1 mes, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ninguno le podía pedir a nadie nada, ni arrodillarse delante de ningún Dios. La única petición era delante del rey. Y lo hicieron firmar del rey, le pintaron una novela al rey, y el rey se emocionó, firmó el edicto y dijeron: aquí está. Y fueron y lo encontraron orando. 3 veces al día oraba, abría las puertas como siempre. Las puertas que daban hacia Jerusalén, las ventanas, y oraba. Lo encontraron, lo trajeron, lo acusaron, lo condenaron. Aunque el rey quería librarlo, obligaron al rey: rey, sepas que ya tú firmaste el edicto y el edicto no puede ser quebrantado, al foso de los leones. Y dice que el rey se puso muy triste y trajo a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que cuando el rey lo fue a echar al foso de los leones, el mismo rey le dijo: Daniel, que el Dios tuyo, al cual tú continuamente le sirves, que Él te libre. Es lo que yo le decía: hay que estar preparados para que nos dejen solos. Porque llega un momento cuando solamente el Dios al que le servimos es el que nos va a librar. Llega un momento cuando este mundo no puede hacer nada por nosotros, cuando nuestros hermanos no pueden hacer nada por nosotros, cuando el que nos quiere no puede hacer nada por nosotros, cuando los médicos no pueden hacer nada por nosotros. Hay un momento en el que solamente el Dios al que le servimos nos puede librar. Hay angustias en la vida del cual a veces usted quiere que lo libren y nadie lo puede librar. Qué tragedia que el rey lo quería librar, pero no lo podía librar. ¿Se da cuenta? Aunque lo querían ayudar, no lo podían ayudar. Pero el rey, en el momento peor de la crisis, cuando ya el hombre está en la puerta del foso, que lo van a arrojar allá a ese foso de los leones, ahí el rey le dijo: el Dios tuyo. Porque Dios tiene que ser mi Dios. Tiene que ser mi Dios. Yo no solamente estoy sirviendo a Dios, no estoy sirviendo a mi Dios. Y mi Dios es mi Padre Celestial. Y yo les tengo que servir de día y de noche. Y tengo que tener en ese corazón esa seguridad de que yo pertenezco a ese Dios. Que esto no es una religión. Que yo no vivo una vida religiosa. Que yo estoy sirviendo a Dios porque creo que Él es mi Dios, mi Rey, mi Señor. Que estoy dispuesto a rechazar el mundo, a rechazar el pecado, a rechazar la maldad, porque en mi vida yo solo quiero servir a mi Dios. Y por eso el rey le da la bendición y le dice: el Dios tuyo, al cual tú continuamente le sirves, que Él te libre. Y dice que lo echaron allá, le pusieron una piedra encima al foso, lo sellaron con el anillo del rey y de los gobernadores para que nadie pudiera remover esa piedra. Y el rey se fue para su palacio triste. Dice, se acostó ayuno, o sea, no era que había ayunado todo el día, pero cuando ya se dio cuenta que Daniel cayó allá, el hombre no quiso comer por la noche, no comió. Dice, no tomó nada, no comió y no quiso que le trajeran música ni nada. Y se acostó triste y no se podía dormir y por allá medio pestañaba. Y dice, muy temprano en la mañana se despertó el rey y se levantó, dice, deprisa. Se arregló como rey y salió a toda carrera para allá, para el foso de los leones. Y dice, y llegando le gritó, o sea, a gran voz, dice, con grandes voces y con una voz muy triste, porque estaba acongojado, porque él quería a Daniel. Le gritó y le dijo, Daniel,
El Dios tuyo, al cual tú continuamente le sirves, te ha podido librar de los leones. Oiga, cuando usted le sirve a Dios, cuando su sinceridad es real, cuando usted tiene ese servicio a Dios como parte de su vida y no por cumplir con un requisito, esa fe suya se le pasa a otros. De alguna manera la fe estaba floreciendo en el corazón de este rey Darío, porque aún sabiendo que lo habían tirado al foso de los leones y que había pasado una noche, al otro día todavía viene a preguntarle, a decirle a voz en cuello: Daniel, el Dios tuyo, al cual tú continuamente le sirves, te ha podido librar. Y se quedó esperando. Y dice, y de repente de allá del fondo del foso salió un grito: ¡Sí, oh rey! ¡Sí me ha podido librar! Porque delante de él y aún delante tuyo, oh rey, tú sabes que yo no he hecho nada malo, y mi Dios envió su ángel y le tapó la boca a los leones. ¡Sí, estoy vivo! ¡Santo! ¡Santo! Dice la Biblia, si usted lee, a mí me gusta leer y ponerme de acuerdo con los detalles. Dice, entonces el rey se alegró mucho, dice. El rey se alegró, el rey Darío, y mandó rápido: quiten esa piedra de ahí, saquen. Entonces yo supongo que tiraron unos lazos y sacaron a Daniel, y dice, no se halló ninguna cosa en él, ningún daño había padecido, porque Jehová lo había librado de la boca de los leones. Entonces el rey dijo, pues me traen acá a esos gobernadores y a esos que lo estaban acusando y que me hicieron tirar a este hombre aquí, tráigamelos. Y me los traen con señora, con hijos y con hijas. Yo no sé cuántos eran, pero la Biblia dice que los trajeron con todo y familia. Dijo, mire, esos leones no hacen nada, porque Daniel cayó allá, vea, yo lo eché allá y no le hicieron nada. Así que ahora les toca a ustedes. Dice, y los tiraron allá todos, con hijos y con mujeres. Y dice, no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se habían apoderado de ellos y habían quebrado todos sus huesos. Y hasta ahí parece una historia que cuando uno lee, estudia y relata la historia, uno se siente lleno de bendición y uno se siente inspirado. Uno dice, ese es mi Dios, yo le sirvo a ese Dios, yo quiero todo eso. Pero todavía esa historia, si usted la mira así aislada, todavía usted y yo no entendemos realmente lo que está pasando. Voy a describírselo con palabras porque no tengo aquí ninguna ayuda gráfica. Pero Darío fue el primero de los reyes, junto con Ciro y con Artajerjes y Asuero, que después de la cautividad, cuando ya se habían cumplido los 70 años de la cautividad de los judíos en esas tierras, fue el primero que dio la orden para que se reconstruyera la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Que Dios lo que está haciendo es algo mucho más allá de lo que uno ve cuando mira ese capítulo 4. Porque usted mira el capítulo 4 y ve y da gloria a Dios porque Dios ha librado a Daniel de la boca y de las garras de los leones. Pero cuando usted mira la historia, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Levantando a un hombre, Daniel, como segundo, porque llegó a ser segundo después de que mataron a los otros jueces. Después del rey, él siempre quedó allí. Lo levanta, hace milagros, hace cosas extraordinarias, porque allá en el otro lado, en la tierra de Judea,
se estaba comenzando a reconstruir el templo. Dios había despertado el espíritu de los hijos de él que estaban allá y querían reconstruir, pero allá tenían enemigos. Usted ha leído la historia de Esdras y de Nehemías y de Esther. ¿Se acuerda de unos enemigos que se llaman Sanbalat Horonita, Tobías Amonita? Esos eran parte de los gobernadores. Y ellos no querían que se reconstruyera el templo. Pero no solamente Daniel. Usted ha leído la historia de Esther y de Mardoqueo. También sucedió allá en la capital del imperio. En ese tiempo el rey se llamaba Asuero. Y también había un hombre que quería matar no solamente a Mardoqueo, sino quería matar a todos los judíos. Se llamaba Amán. ¿Usted se acuerda? Y también era en el mismo imperio, porque dice que eran 120 provincias, pero había cambiado de rey. Y dice la Biblia que Amán hasta pesó un dinero grande con tal de que le dejaran matar a Mardoqueo y a todos los judíos. ¿Se acuerda? Pero Dios siempre tiene, por eso es que es bueno asomarse por una ventana a la eternidad, para que usted no se desespere porque las cosas parecen que no tienen remedio. Dios siempre tiene unas debajo de la manga. Dios tiene plan A, pero si falla el plan A tiene plan B, y si falla el B tiene plan C, y si falla el C tiene plan D. Al Señor jamás se le acaban los recursos. Levante la mano el que da gloria a Dios, porque le sirve a un Dios así de grande. Al Señor jamás se le acaban los recursos. Levante su voz y diga gloria a Dios. Grite gloria a Dios otra vez. Nunca se le acaban los recursos. Amán quiso matar a Mardoqueo y a los judíos, pero Dios tenía una muchacha bonita. ¿Sabe quién no sabe hacer a uno fileño? Dios. ¿Sabe quién lo hace a uno de ojos grandes o pequeños? Dios. ¿Sabe quién lo hace a uno alto o bajito? Dios. ¿Sabe quién es el que quiere que uno sea canoso o de cabello todavía del color que tiene? Dios. Sí. Por eso hasta en esas tonterías, que algunos ahí se fijan en esas tonterías, hasta en esas tonterías hay que dejar quietas las cosas y dejar que Dios sea Dios. Dios lo hizo rubio, quédese rubio. Dios lo hizo con el cabello blanco, quédese con el cabello blanco. Dios lo hizo de raza morena, quédese moreno y tranquilo glorificando a Dios. Dios lo hizo blanco, quédese blanco y estése tranquilo. Dios lo hizo ñato, dele gloria a Dios por su nariz. Dios es el que sabe. Tenía una muchacha bonita hecha por la mano de él. Oiga eso. Y era huérfana de padre y madre. Era judía, pero mire qué cosa, mire lo que Dios hace. Era judía, pero estaba probablemente muy pequeñita, o tal vez nació en el imperio de tal manera que ella hablaba el idioma que se hablaba allá tan perfecto que nunca nadie se dio cuenta que la muchacha era judía. Nunca se dieron cuenta que era judía. Ya se había casado con el rey y el rey no sabía que la esposa era judía. Amán, que tanto odiaba a los judíos, la veía y la respetaba y no sabía que era judía. Mire las cosas que hace Dios. Mire las cosas que hace Dios. Y tenía una cara tan preciosa. Hubo un momento cuando hubo que escoger, porque estoy sintetizando, hubo que escoger una nueva reina porque la que había ya no servía. Y entonces hicieron un concurso de belleza a nivel de todo el imperio y llevaron muchas muchachas bonitas de todo el imperio. Y entre esas alguien dijo: uy, esa muchacha tan bonita también debería ir allá. Para el palacio fueron, la llevaron. Le llegó su turno, ella también fue presentada delante del rey y el rey dijo: esta es la que me gusta, con esta me siento bien,
las demás que sean mis concubinas, pero la reina que sea esta. Y la pusieron de reina. Y el plan para matar a los judíos iba a toda máquina. Y tenían una reina judía, y el enemigo número uno no sabía que la reina era judía. Ya está todo así. Y sobre todo quería matar a Mardoqueo, un hombre bueno, un hombre de Dios. Y Mardoqueo solamente se puso en ayuno y oración. Hermano, es bueno orar, yo le aseguro, es bueno orar. Levante la mano que saben que es bueno orar. Levante la mano que sabe que es bueno orar. Levante las dos manos que sabe que es bueno orar. Y le mandó a decir a la reina: mire a ver qué hace. Y la reina le dijo: pues si yo hago algo me matan, porque aquí hay unas leyes. Usted sabe que aquí hay leyes. Esto no es nomás que yo soy la reina. Si yo llego a entrar allá me matan. Le dijo Mardoqueo: pues entonces mire a ver qué va a hacer, porque si usted no hace nada, Dios siempre se buscará otro. Respiro y liberación vendrá de algún otro lado, pero usted no escapará ya, mija. Acuérdese que usted es judía también. Y le recordó: acuérdese que yo la crié. Acuérdese que usted es hija de su papá y de su mamá que ya murieron. Acuérdese que somos judíos todos. Allá también la matan. Dijo: pero no ha recapacitado que de pronto usted tan bonita y tan preciosa y tan muñecosa, usted no se da cuenta que es de pronto para este momento que Dios la puso allá. Es que Dios no pone a uno por así nomás. Dios lo pone a uno con un propósito. Mija, usted no era para que fuera bonita. Usted es familia mía, pero salió bonita, porque Dios sabe todas las cosas. Usted no la hicieron bonita allá para que se eche fresco allá con un abanico allá de esos. No, usted la puso Dios allá para este momento. Mire a ver qué hace. Gracias a Dios por esos hombres de Dios, que aunque son un poquito macheteros, diría alguien, ¿cierto? Porque la respuesta no fue como muy, ¿cierto? Muy bonita de decirle: allá la van a matar. No es ese tipo de predicador que a uno le gusta, pero es que Dios sabe a quién tiene. Dios sabe que uno necesita a la reina bonita y también un predicador un poquito machetero, gloria al nombre del Señor, para que lo haga sacudir a uno y para que uno sepa que las cosas de Dios tienen un orden. Se pusieron en ayuno. La reina ayunó con las doncellas y Mardoqueo también ayunó con todo el pueblo. Y ya era la hora de matar a Mardoqueo. Al otro día lo iban a matar. Habían hecho la horca. La horca, para que usted tenga una idea, la altura de la horca era más alta que el edificio que estamos haciendo ahí al frente. Tenía 21 metros de altura la horca. Y ese edificio no tiene como 17 o 18. Así de alto quería ver a Mardoqueo allá, que el viento lo meciera bien así cuando ya así que lo meciera. Así quería ver, porque hermano, el diablo quisiera ver a uno así por allá. Y hace cosas, ¿cierto? Y monta unas novelas y arma unas cosas y se arma unas tentaciones y unas películas y unos pecados y unas cosas, y ¡brum! Le pone una cascarita para que el creyente se resbale y para que el creyente que es fiel haga las cosas al revés. Quisiera verlo uno allá colgando. Cuidado que a usted también lo quiere. El Señor se lo dijo a Pedro: a usted, mi estimado Pedro, también Satanás se lo ha pedido para zarandearlo como a trigo. A cualquiera de nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que yo quiero decirle a usted en este día? Gracias al Señor tenemos un Dios grande, real y todopoderoso, que Él está a favor de su pueblo. Y tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria al nombre del Señor. Tenemos alguien que nos defiende. Tenemos alguien que pelea nuestras batallas. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? La palabra de Dios dice: el enemigo vendrá como río. Sí, el diablo sale con todo su arsenal como río, pero el Espíritu de Jehová levanta una bandera contra él. Dice: ojo, que este territorio ya está ocupado. Y esa noche anterior, cuando ya iban a matar a Mardoqueo, ya la horca estaba construida. Ustedes saben la historia. Se le fue el sueño al rey.
Mandó a traer los libros que le leyeran cosas del reino, y encontraron, no, que una vez hicieron un complot para matarlo, pero que menos mal que no lo mataron, porque un hombre lo denunció el complot y así el rey fue librado. ¿Y cómo se llama ese hombre? Se llama Mardoqueo. Y dígame algo de él. No, lo único que dice aquí es que trabaja en las oficinas allá en la entrada del palacio. Pero no dice que le dieron nada, no dice que le dieron nada. Pero ninguna, no, ni un diploma, algo. No, mi señor el rey, no le dieron nada. Digo, no puede ser. Me libró la vida y no le dimos nada. ¿Y cuántos años hace? 3 años. Búsqueme por ahí alguno que esté por ahí así como que a ver, hay alguno de los consejeros, algún importante. Y salieron a mirar, mire que por ahí anda Amán. Venía a decirle al rey, voy a colgar a Mardoqueo. Pero cuando entró, el rey no lo dejó hablar. Le dijo, dime, Amán, ¿qué haremos al hombre que el rey desea honrar? Y Amán se soltó con todo lo que tenía en su corazón, porque el hombre quería ser el rey. Dijo, pues que traigan el vestido del rey, que traigan el caballo del rey, que traigan la corona del rey, se lo pongan todo a ese hombre, y que uno de los siervos importantes del rey lo lleve el caballo por las riendas en la plaza de la ciudad. Digan, este es el hombre que el rey desea honrar. Ya. Y van soñando, cuando de pronto le desinflaron el globito. Entonces los niños inflan un globito. Alguien maldadoso y ¡pah! Le desinflaron el globito y le dijo, ve y hazlo así con un hombre que trabaja en las oficinas de la entrada, que se llama Mardoqueo. No omitas nada de lo que has dicho, porque yo lo quiero honrar así como tú has dicho. Y hazlo tú mismo. Le tocó ir, traer a Mardoqueo, vestirlo, llevarlo, proclamar. Siempre yo me imagino, hay gente que dice, pastor tiene mucha imaginación. ¿Y usted para qué cree que le dieron a uno la cabeza? ¿Solo para el sombrero? Yo siempre me imagino el día que llevaba Amán a Mardoqueo en ese caballo real por las riendas, y Mardoqueo ahí vestido con ese vestido real y esa corona sobre la cabeza. Y yo me imagino cuando él gritaba, porque él tuvo que gritar también, este es el hombre que el rey desea honrar. Dice la Biblia que a él lo mandaron a dar vueltas a Mardoqueo en la plaza de la ciudad, donde quedaban las oficinas donde trabajaba Mardoqueo. Todos los trabajadores de la oficina eran los que le habían hecho la guerra a Mardoqueo y lo habían denunciado con Amán para que Amán tomara esa venganza. Y ellos oyeron la voz, ellos conocían la voz de Amán. Y cuando ellos oyen esos gritos, que este es el hombre, y se aparece la voz de Amán y se asoman a mirar. La Biblia dice, vieron a Amán llevando al hombre que ellos odiaban en un caballo, era el del rey, con unos vestidos eran del rey, con una corona era del rey, y el que iba gritando era Amán. Y iba dando vueltas por la plaza y gritando y gritando y gritando, hasta que terminó. Lo llevaron allá adentro y dice, y Amán se fue para su casa apesadumbrado, y Mardoqueo, dice, regresó a la puerta del rey, o sea, a su oficina. Siempre uno es bueno imaginarse cómo sería la impresión de aquellos cuando al rato, después que ya pasó lo que pasó, entra Mardoqueo de nuevo a la oficina. ¿Cómo lo mirarían? ¿Usted cree que lo estaban mirando a la cara? ¿Qué imagina usted que pensaban los que trabajaban en esas oficinas, que eran los enemigos que lo habían denunciado? Él entró a ubicarse en su escritorio porque trabajaba ahí. ¿Cómo cree usted que lo miraban los demás? ¿Qué cree usted que pasaba? ¿Usted cree que había habladurías? ¿Habría murmullos? ¿Usted no cree que toda la gente estaba como paralizada, aterrorizada? Y ahora de aquí en adelante, ¿cómo ir a hacer? La Biblia dice el resto de la historia. Ese día la reina hizo un banquete. Amán tuvo que venir al banquete, y el rey le dijo a la reina, pida lo que quiera, le doy hasta la mitad del reino. Dijo, pues si le parece bien, venga mañana a otro banquete, y que venga también Amán. Y Amán estaba contento.
Pero ese día ya no estaba contento porque era el segundo día, el del banquete. Y ya lo habían hecho caminar por la plaza de la ciudad con ese caballo y con Mardoqueo. Ya no podía. Ya están en el segundo día, ya ha pasado todo eso. Y entonces le dice ahora sí el rey a la reina, le dice: ahora sí dime cuál es la petición, qué es lo que quieres. Dice: ay, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, yo te pido pues que haga algo para ver si no nos matan. ¿Cómo? Sí, es que me van a matar a mí y a todo mi pueblo. ¿Cómo? ¿Quién se ha atrevido a decir que las maten a usted? Y a todo su pueblo, sí, a todo mi pueblo. Ese señor que está aquí al lado, que se llama Amán, ese es el enemigo mío y el enemigo de mi pueblo. Y dice que el rey se enfureció, se levantó de la mesa con esa ira y salió al jardín porque estaba, y Amán se dio cuenta, y la Biblia dice: la ira del rey es mensajero de muerte. El hombre dijo: mi cabeza, me van a matar. Entonces se quedó, no salió detrás del rey para pedirle auxilio, porque él sabía, cuando el rey está así, ni le pidan. Dijo: mejor le pido a la reina. Y se quedó, y la reina estaba recostada en su sofá, en un diván, como usted lo quiera llamar. Y dice: y él, de la angustia que sentía, se le habían ido las fuerzas, estaba temblando y cayó a los pies de la reina, en el diván que ella estaba acostada. Cayó a los pies de la reina llorando y rogándole de por Dios tenga piedad, mire, haga algo. Y cuando él estaba en eso, tirado sobre el sofá donde estaba la reina, a los pies de la reina llorando, entra el rey de nuevo y lo vio ahí tirado y le dijo: ay, es que también va a violar a la reina en mi propia casa, delante de mí. Delante de mí también va. Y dice: en ese momento le cubrieron la cabeza, le pusieron una cosa que le ponen, usted ha visto que le ponen una cosa negra a los que quieren ejecutar. Le pusieron enseguida una cosa y mientras lo sacaban, dijo uno de los que había ido a la casa de Amán, dijo: allá en la casa de Amán hay una horca grandísima que la había puesto, y es que para matar a Mardoqueo. Digo: ¿cómo también iba a matar a Mardoqueo? Sí, cuélguenlo ahí. Lo sacaron y lo colgaron. Toda esa historia también, si uno la mira así, es grandiosa. Pero cuando uno la mira como es realmente, es todavía más grandiosa. Cuando uno se asoma por la ventanita y mira lo eterno, ¿qué era lo que estaba pasando? Que acá en Jerusalén, escúcheme, acá en Jerusalén era la hora de hacer el templo y de reconstruir a la ciudad. Y Dios necesitaba que acá de este lado, donde mandaban bastante, hubiera alguien. ¿Y a quienes puso? Puso a Mardoqueo de segundo, puso a Esther como reina. En el otro caso puso a Nehemías como copero del rey, y en el otro caso había puesto a Daniel como segundo del imperio. Entonces, cuando los enemigos venían acá y peleaban, Sanbalat, Tobías y estos que estaban acá peleaban, mandaban cartas para acá. Usted lo puede leer, lea la Biblia y verá. Mandaban cartas para acá: oh rey, mandamos a decir. Entonces de acá para allá mandaban decir: sí, ya miramos, déjenlos quietos y le ordenamos que le den todo lo que necesiten: madera, piedra, oro, y también dele animales para que ofrezcan sacrificios. Y cuando eran los muros de Jerusalén, igual. No querían que se reconstruyeran los muros y hacían oposición. Pero de este lado estaban Daniel en su momento, Esther como reina en su momento, Nehemías en su momento. Entonces desde acá daban la orden: déjenlos que sigan. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarle a usted por la palabra de Dios? Que cuando uno se asoma a la eternidad, puede ver cómo Dios tiene el dominio sobre los reinos de la tierra. Aquí no hay diablo que puede hacer lo que él se le dé la gana. Digo, en esta vida no hay diablo que pueda hacer lo que se le dé la gana. El Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. El Dios al que le servimos tiene el control absoluto y total de toda la creación. Y absoluto y total, no solamente de toda la creación, sino de toda la humanidad. Y tiene el control absoluto y total de la iglesia también.
Cuando Dios quiere hacer algo en la iglesia, Él también organiza. ¿Usted qué cree, por ejemplo, en el tiempo de Mardoqueo y de Esther? Imagínense, ella la reina, él el segundo. La Biblia dice, toda la gente rendía honores a Mardoqueo, dice, y el terror de Mardoqueo había caído sobre la gente, porque cada día se iba engrandeciendo más y más. Eso dice la Biblia. Cuando Daniel, imagínense, llegó a ser segundo después, y lógico, había de este lado prosperidad y también había de este lado capacidad para poder decir que se hagan las cosas, porque era esa bondad o esa empatía que sentía el rey con Daniel, lo que permitía que el rey luego escribiera. Y te seguro le preguntaba, mira que me mandan a decir que allá en tu tierra, y en el segundo, no, pues rey, es para esto y para aquello y para lo otro, y mandar respuestas, déjelo que sigan. Cuando era la reina Esther, de igual manera, Dios hace las cosas para Él cumplir sus propósitos a través de la historia con los reinos de este mundo y también con la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Porque nosotros, la iglesia, no somos tampoco producto de la casualidad. Yo estaba diciéndole antes del culto aquí a una hermana, yo me pongo a veces a mirar la iglesia y digo, Dios mío, es rara esta iglesia. Unos son de la costa, otros son del sur-sur, otros son del oriente-oriente y otros son del occidente-occidente. Todo el país está representado y hasta hay gente que ha venido de otras partes, de otros países, que Dios los ha traído. Por aquí han pasado hasta americanos y británicos. Y uno se queda extrañado en una iglesia de este tamaño y suceda todo eso. Y cuando uno se pone a mirar la palabra, uno dice, estas no son casualidades. El Señor al que le servimos es el Dios que tiene dominio sobre todas las cosas. Miren, en esta iglesia tan pequeña hay ingenieros, arquitectos, abogados, enfermeros, electricistas, carpinteros, contadores, de todo lo que uno se imagina. Siempre aparece un hermano que dice, hermano, yo trabajo en eso. Hermano, yo trabajo en eso. Y usted se pone a mirar y dice, ¿cómo? Si la iglesia no es tan grande. Mire, cuando Dios quiere hacer algo, Dios hace lo que Él quiere, hermano. Aunque algunas veces los seres humanos por alguna razón no entendamos qué es lo que Dios quiere hacer. Porque lógicamente, como les decía ahora, mientras uno está mirando solo lo humano, uno ve lo humano. Pero Dios, que es fiel, que sabe lo que quiere hacer, Dios sabía que quería que allá en Jerusalén se reconstruyeran los muros, y quería que allá en Jerusalén también se edificara el templo. Y con la iglesia Dios también sabe lo que quiere hacer, porque estamos en la última hora de la historia sobre este planeta. Porque en cualquier momento suena la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que son parte de ese pueblo que va a resucitar primero, digan amén. Digan amén. Pero si está vivo, dice la palabra, seremos transformados, arrebatados y seremos llevados juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, por encima de los ataques del diablo, por encima de los ataques del pecado, por encima de los ataques de las potestades infernales. Esta iglesia también es parte de la iglesia de Cristo. Usted es parte de los salvos. Usted no puede dejar que el diablo lo enrede. Usted no puede dejar que el diablo se lo lleve por las narices. Usted no puede dejar que el diablo lo saque del plan de Dios. Usted no puede dejar que el diablo se lo lleve al infierno. Reprenda al diablo y entienda que el Dios al que le sirve está muy interesado en usted. Si usted se queda mirando solo lo humano, solo lo material, usted mirará billetes de 20,000 y de 50,000. Mirará placeres, o mirará como una religión las cosas. Pero si usted es capaz de asomarse por esta ventana hoy a la eternidad, usted verá que Dios ha hecho una cantidad de cosas a favor suyo y a favor mío. Usted verá que Dios ha movido cosas que uno no se imagina por qué y cómo. Si es así o no es así, usted no se imagina. Yo me pongo a mirar
Hasta me dijo un hermano, otro día llegó un pastor y dijo: pastor, en esta iglesia hasta los celadores hablan inglés. Yo no me había puesto a pensar en eso. ¿Usted cree que esas cosas pasan por casualidad? Los niños hablan inglés, los jóvenes hablan inglés, y como me dijo él: hermano, hay adultos, pero hasta los celadores aquí hablan inglés. Y aquí hay pastores recibiendo clases de inglés, pastores de la ciudad. ¿Usted cree que esas cosas pasan por casualidad? ¿Usted cree que todas las cosas que Dios hace en un momento determinado son una casualidad? ¿Usted cree en el producto de la casualidad? Que de pronto un pastor loco que no tenía más oficio se metió en algo que no le importaba. No puede usted asomarse por una ventanita hacia la eternidad para ver que Dios quiere llenar este mundo con su gloria. Y en este último instante de la historia, Dios quiere usar a su iglesia para llevar el mensaje por todo el mundo perdido. ¿Lo puede ver así? Y Él mueve lo que tenga que mover y hace lo que tenga que hacer. Nos va a capacitar, nos va a dar la carga, nos va a dar los recursos. De hecho, nos los ha dado en la mano. Sí, tal vez haya el que no nos entienda, pero ese no es problema. Aquí no se trata de saber quién me entiende, se trata de saber qué es lo que Dios quiere para su pueblo y qué papel estamos jugando nosotros en el propósito de Dios. Por eso es que usted ve que contra una iglesia se levantan, hermano, ataques de todo tipo. Hermano, cuando el pecado arrecia, se vienen unos principados a ver si con fornicaciones, o si con adulterios, o si con una cosa, o si con... Un día me aparecieron unos niños de la escuela dominical, vendiendo boletas para una discoteca. O cosas así que a usted le parece: pero esto no puede ser, esto no es posible. Pero ¿por qué sucede? No se preocupe, cuando la oposición es grande es porque el plan de Dios también es muy grande. Cuando los ataques son así de terribles es porque Dios quiere hacer cosas especiales, porque Dios quiere hacer cosas grandes. Usted no puede mirar a lo que se ve, tiene que asomarse por la ventana de la eternidad para que usted vea con los ojos espirituales lo que realmente Dios está haciendo, lo que realmente Dios quiere hacer. Todavía Dios hace milagros, todavía Dios hace maravillas, todavía Dios está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra, dice la palabra. Oiga, yo siento el poder de Dios aquí. Y doy gracias a Dios por la revelación de su palabra. Porque uno puede mirar la palabra con la mente humana, pero qué lindo es cuando el Señor mismo le abre el entendimiento y uno puede ver con la revelación del Espíritu de Dios la palabra. Uno se da cuenta, uno dice: no, en el nombre de Jesús, aleluya, aquí estoy como parte del plan de Dios. Si tenía algún problema, vamos a quitarlo en el nombre de Jesús. Si había alguna tentación, vamos a rechazarla en el nombre de Jesús. Si había alguna oposición, vamos a descartarla en el nombre de Jesús. Si había esto o aquello, vamos a pasar por alto eso, pero vamos a mirar por esa ventana hacia lo eterno. Gracias, Señor, por lo que quieres hacer. Y yo le doy gracias a Dios por lo que Él quiere hacer. Yo me gozo. Yo no puedo seguir predicando porque me tocará otro día predicar este mismo título bajo tercera parte, porque no soy capaz de pasar. Pero no importa, otro día hablamos de una tercera parte. Pero yo quiero decirle, el Dios al que le servimos está muy interesado en nosotros. Y hace tantas cosas por nosotros que nosotros no caemos en cuenta. Y nos acostumbramos a ver la gloria de Dios y se nos vuelve natural los milagros y las cosas, y hasta pasamos ya así como inadvertidos por lo que Dios está haciendo. Pero no es Dios el que está haciendo todas las cosas. Dios tiene el dominio sobre los reinos de esta tierra. Dios tiene el dominio sobre los principados y las potestades del diablo. Dios no le va a permitir nunca al diablo, oiga eso, Dios no le va a permitir nunca al diablo que vaya a venir contra la iglesia de Cristo. Y no es solo esta, porque esta es una parte de la iglesia de Cristo.
Pero Dios no le va a permitir nunca al diablo que vaya a venir contra la iglesia de Cristo para que el diablo haga lo que se le dé la gana. Porque nosotros tenemos un dueño. Nosotros fuimos redimidos con sangre preciosa, la sangre de Cristo. Y fuimos apartados para Dios nuestro Padre. Como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. Fuimos rescatados para Dios y puestos aparte por encima de lo que el diablo diga, piense o quiera, o por encima. Y mire que cuando Dios quiere hacer algo, usted va a oír muchas cosas. Yo les insisto y muchas veces les he hablado, oiga, hemos dado estudios sobre la lengua, lo mejor que uno puede hacer, callarse. Porque cuando Dios está en algo, es mejor. Se lo dijo un hombre muy sabio a los sumos sacerdotes en Jerusalén. Dijo: ay, dejen esto quieto. Porque si fuera de los hombres se acaba. Dijo: pero si esto es de Dios, ustedes no la pueden detener, no son capaces. Si esto es de Dios, ustedes no son capaces de detenerlo. Y yo le digo, hermano, Dios hace cosas, pero el enemigo, el Señor lo reprenda, estará por todas partes, hablando, diciendo, asustando. Mira lo que le decían a los que estaban haciendo los muros. Decía: es que si pasa una zorra por encima lo tumba. Pero no era cierto, era una astucia del diablo, que el Señor lo reprenda, a ver si el pueblo se desmoralizaba. Pero nosotros no nos desmoralizamos. Y si por alguna razón en un momento llegara a decaer nuestra moral, aquí tenemos al que nos levanta la moral. Aquí tenemos al que hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad. Amén. ¿Cuántos tienen a ese? Aquí tenemos al que dice: yo le doy fuerzas y se las multiplico al que no tiene ningunas. Dios le da esas fuerzas a usted y a mí. Levante la mano el que sabe que Dios le ha dado fuerzas hoy. Levante las dos manos el que sabe que Dios le ha dado esas fuerzas hoy. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea su nombre santo. Quiero hacer una oración.